Entonces, pasaríamos con nuestro segundo expositor que tenemos para la sesión de hoy, que es René Pazmiño. Entonces, René, por favor, si puedes empezar compartiendo bien tu pantalla, o no sé cuál es el mecanismo que vas a usar para presentarnos. Muy buenas noches con todos. Voy a proceder a compartir mi pantalla. No sé si está bien mi audio. ¿Me pueden escuchar todos? Se te escucha bien, fuerte y claro. Ya, listo. Muy bien. A ver, vamos a empezar. Bueno. Entonces, de acuerdo. Entonces aquí yo te doy el start ahorita. Muy bien, entonces nuestra segunda presentación de esta noche es de parte del ingeniero René Pazmiño, que nos va a presentar UHIF FID SmartGate Material Classifier by means of Artificial Neural Networks. Muy buenas noches. Vamos a empezar, por ejemplo, yo les voy a hablar de esta propuesta de investigación, que es una puerta inteligente RFID UHF, clasificadora de materiales mediante el uso de redes neuronales artificiales. Antes de eso, por ejemplo, he preparado lo que es una pequeña introducción para que se pueda entender un poco de lo que es esta tecnología RFID. RFID viene todo lo que es radiofrecuencia, identificación por radiofrecuencia, viene lo que es las siglas en inglés. Bueno, aquí yo tengo un pequeño esquema que he decidido poner, en este caso lo que es podemos ver lo que es un TAP. Este de aquí posee lo que es una antena igualmente pasiva, o sea, no necesita lo que es energía. Aquí está una antena que es la que emite estas ondas electromagnéticas, llegan lo que es este TAP, y ese TAP lo que hace es recibir la información. Y este reader puede estar conectado a un dispositivo, ya puede ser una computadora, un dispositivo host, y puede leer toda la información que se encuentra dentro de este TAP. Bueno, entonces, los componentes RFID, tal como lo había especificado, se compone de lo que son readers, los lectores, lo que son las antenas, lo que son los tags y lo que es el cableado. Aquí podemos ver un poquito más esquemático de lo que son estos componentes de un sistema RFID. Los sistemas RFID se pueden clasificar en tres grandes gamas, como puse aquí, de lo que es LF, baja frecuencia, HF, alta frecuencia, y lo que es UHF, ultra alta frecuencia. La diferencia entre en la utilización de estas frecuencias es por el rango de alcance. Podemos ver que el UHF es el que tiene, por ejemplo, el que es muy económico y obviamente tiene un alcance máximo de lo que es de 10 metros. Sin embargo, lo que son bajas frecuencias tienen un alcance de 45 centímetros. Por eso he colocado aquí lo que es de baja frecuencia, lo que es las tarjetas de proximidad, y los tags UHF son estas etiquetas que aquí obviamente pongo lo que es una diferencia entre la utilización de estas tecnologías. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí es lo mismo, pero diferencia que aquí pongo en qué se aplica. O sea, por ejemplo, el LF son las tarjetas de identificación que muchos han de haber utilizado, que utiliza para lo que es control de acceso. El HF son tarjetas un poquito más robustas que, por ejemplo, los tags NFC, que inclusive hasta los pasaportes están utilizando esta nueva tecnología. Y el UHF son etiquetas, obviamente, aquí tal como dice, múltiple lectura de tabs, o sea, es muy bueno. O sea, por ejemplo, con el F tú no puedes leer bastantes tabs, o sea, con tarjetas normales, pero con el UHF tú puedes leer múltiples tabs, es la diferencia. Y obviamente estos tienen una aplicación en lo que es la automatización industrial. Entonces aquí lo que es trazabilidad de paquetes, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a hablar de lo que habíamos visto lo que eran los componentes principales. Entonces les voy a hablar un poquito de lo que es estos lectores que son de la marca Zebra. En este caso tenemos lo que es el reader. Recuerden que este es el que va conectado lo que son las antenas, y este puede ir conectado a lo que es un computador. Obviamente aquí nos da las características principales, en este caso la principal, que dice que esto funciona con frecuencias de 902 MHz. Era lo que habíamos explicado antes, anteriores dispositivos, la UHF, o sea, la diferencia es la frecuencia. La baja frecuencia 125, la mediada frecuencia HF, lo que es 13.53 MHz, y el UHF funciona desde 400 MHz hasta más de 1000 MHz. Entonces, bueno, este es el lector. Obviamente aquí es algo muy interesante porque este pequeño sistema es un sistema embebido porque posee un sistema operativo. Y así tú lo puedes descargar aplicaciones, o sea, tú puedes diseñar aplicaciones, tal como dice aquí, puedes diseñar aplicaciones en .NET, en Java, etcétera, y cargar
una aplicación internamente. Tiene lo que es su memoria RAM, su memoria flash, donde tú puedes encriptar lo que son las aplicaciones. Bueno, las antenas, en este caso, Zebra lo que nos ofrece lo que es una antena N480, igualmente como ustedes pudieron observarla, lo que es en sí lo que es el sistema RFID. Las aplicaciones tipo host que vienen internamente con estos dispositivos son estas aplicaciones tipo host, que es lo que nos ofrece lo que es el fabricante, y las aplicaciones embebidas. Aplicaciones embebidas que tú mismo las puedes programar. Los tabs, decido poner aquí unos tabs que depende mismo en donde tú los quieras utilizar. Hay tags que tú lo puedes utilizar, por ejemplo, para, en este caso el primero, para lo que son rollos de papel. El otro lo puedes utilizar para pegarlos lo que es en metales, en camiones, etcétera, para poder identificar. Otros los puedes pegar en lo que son puertas, etcétera. La cuestión es que cada uno de estos tabs posee lo que es un chip que posee una memoria en donde tú puedes grabar la información que tú deseas tener. Bueno, en este caso he escogido este carrier, bueno, estoy haciendo esta pequeña introducción para que se pueda entender la propuesta de investigación más adelante, para no estar tan perdidos en ese tema. Entonces, por ejemplo, tengo este tab que le he puesto desde la marca Confidex. Igualmente tiene la frecuencia UHF, pueden ver que es 960, posee lo que es el chip, en este caso puede venir un chip Monza 4QTT, obviamente posee lo que es la memoria, pueden ver que dice EPC, memoria de usuario y el TID, y posee lo que son rangos de lectura. O sea, por ejemplo, aquí dice, si tú lo colocas este tag en plástico, tienes una distancia de 10 metros. O sea, hasta 10 metros pues está lo que es la diferencia entre el tab y lo que es la antena, para tú poder leer la información. O si es que tú pones en cartón, tiene que estar más o menos a una distancia de 4 metros. Pero bueno, yo sí lo he probado esto, también inclusive lo puedes poner en metal. O sea, obviamente la distancia tiende a ser un poquito más cortas. Por más de que el fabricante nos dice que no lo puedes usar por superficies no metálicas. Esto es algo muy importante porque con esto yo voy a aclarar lo que yo deseo hablar de esto del RFID. Bueno, aquí nos da lo que son los patrones de radiación, en donde cómo tú vas a poder leer el tab, cómo debería estar puesta lo que es la antena. Entonces este en sí es el esquema RFID. Bueno, voy a adelantar un poquito para poderle ver todo. Podemos ver de que aquí está. Bueno, estas distancias entre lo que son las antenas por puertas es algo que es de mi autoría ya por los 5 años de experiencia que tengo con esa tecnología. Entonces, obviamente aquí se puede ver lo que es el lector conectado a lo que son las antenas, al sistema host, donde están las aplicaciones. Entonces, obviamente puesto aquí, por ejemplo, si es una puerta de 2 metros, se debe utilizar 2 antenas. Y aquí está la persona pasando con los tabs. Eso se pasa la información al lector y aquí tú ya puedes ver toda la información de los tabs. Después les puedo mostrar un video más o menos para que se pueda ver. Entonces, ¿en qué consiste esta puerta inteligente? Este sistema, tal como habíamos visto, pretende lo que es la clasificación de materiales. Se puede utilizar en varias aplicaciones industriales, ya sea logísticas, en donde se necesite conocer el tipo de material. Sí, esto puede aplicarse en una puerta o en un túnel RFID. Dice, los readers permiten lo que es una lectura de parámetros. En este caso, por ejemplo, podemos ver de que aquí, al momento que se leyó, la antena leyó los tabs, tiene aquí un parámetro que se llama el RSI, que significa lo que es un indicador de señal recibida. Esto no puede utilizar para discriminar los diferentes tipos de materiales. Recuerdan que antes yo les había dicho que si es que se ponía en lo que es en plástico, en cartón o en otros materiales, tenía que variar yo la distancia. Entonces yo puedo utilizar ese parámetro SRI para poder discriminar los materiales. Esto se ha hecho en algunos de los pocos trabajos que existen con RFID. Entonces, dependiendo de ese valor, por ejemplo, yo puedo ver que si es que son valores, he puesto aquí un gráfico de menos 50, menos 65, menos 67, menos 70, se puede discriminar si es que es buena o mala la lectura. Entonces, esta introducción lo que pretende es, por ejemplo, emplear lo que son las redes neuronales, ANN, para la discriminación de materiales, y estas redes han sido utilizadas en otras investigaciones, tal como yo le he puesto acá, en paper 4 que pongo como referencia. La arquitectura, obviamente, Percenton multicapa, es la más utilizada en el contexto de ANN.
ya que posee 3 capas, en este caso lo que es la capa de entrada, la capa oculta y lo que es la capa de salida. En otras investigaciones también se han utilizado, que bueno, aquí redacto lo que son los materiales. En este artículo se pretende el uso de este método de discriminar los diferentes tipos de materiales como son plástico, cartón y metal, explotando los valores de RSI, utilizando una antena AN480 y utilizando como una puerta que a su vez está conectado a un lector FX9600 de la marca Zebra, que posee la siguiente, tenemos lo que es la clasificación de diferentes tipos de materiales. Entonces, igualmente lo que es, se utilizará lo que es un tag tipo carrier, que aquí pongo lo que son las características, y hacer esta discriminación, o sea, cómo se va a obtener. Estas aplicaciones, lo que nos permite es, esta aplicación que yo puse acá de Zebra, 1, 2, 3, nos permite obtener una base de datos CSV. Entonces, de CSV se puede realizar lo que son las medidas con los bloques de cada material pasando por debajo de la puerta, y yo podré obtener lo que es primero mi base de datos de los valores RSSI. Entonces, ¿cómo voy a configurar estas mediciones? Al momento que ya se obtengan estas mediciones, que aquí aparece, bueno, tomé este gráfico de otra investigación, la diferencia que esta investigación, ¿qué es lo que hizo? Utilizó los valores RSI para poder discriminar lo que es cuando una persona entra, cuando una persona sale, cuando una persona está pasando al lado. Entonces, lo mismo se va a realizar, pero con el hecho de que se va a discriminar los materiales, plástico y cartón y metal. Obviamente, estos valores se va a utilizar para entrenamiento de las redes neuronales. ¿Cuál es la metodología a proponer? Primero, lo que es el preprocesamiento. Obviamente, ya expliqué aquí cómo se va a obtener mediante esa base de datos CSV. Tenemos aquí, aquí mismo explico, pueden ver aquí que obtener un archivo CSV con los valores RSI de cada material. Una vez que ya se obtenga esa base de datos, se procede a lo que es el proceso de la normalización. Normalización, ¿qué quiere decir? Lo que yo estoy haciendo es transformar esos valores de RSI que están en decibelios de menos 65, menos 67, transformarles a una señal un poquito más uniforme, en este caso de una escala de 0 a 1. Obviamente utilizando esta pequeña ecuación, o sea, utilizando lo que son un valor como un tipo pendiente más o menos. Y extraer las características. Esta extracción de características, aquí mismo, lo que es la normalización, extracción de características, vamos a transformar de lo que son las n medidas a m medidas. Estas m medidas, ¿para qué nos van a servir? O sea, yo tengo una señal que más o menos yo la mido por, digamos, unos 10 segundos. ¿Ya? Esto lo estoy dividiendo lo que son en 10 capas, en 10 ventanas. Estas 10 ventanas yo voy a sacar en cada ventana, en un tiempo de más o menos de 1000 milisegundos, voy a sacar lo que es un valor medio. Y ese valor medio yo tendría obviamente mi valor óptimo de lo que son n ventanas. Más o menos esto. ¿Ya? Entonces esa señal yo tiendo a dividirlo. 12 minutos. Esta señal yo tiendo es a dividirlo en 10 ventanas y esas serían las entradas de mi red neuronal. Y obviamente esa capa oculta, entrenando lo que es esta red, yo podré discriminar lo que son los diferentes materiales, plástico, cartón o metal. Bueno, aquí se puede ver, por ejemplo, un trabajo que se utilizó ese mismo proceso. Obviamente obtuvieron lo que es una eficiencia casi al 100%, 99% al momento de utilizar 9 ventanas. O sea, dividió la señal en 10 pedazos, perdón, en 9 pedazos, como pueden ver aquí obviamente con lo que entrada y salida, dividió lo que son en 9 pedazos, y mediante esas 9 entradas, yo ya puedo entrenar, pueden ser como entradas para nuestra red neuronal, y obviamente discriminar esos materiales, obviamente se utilizaría lo que es MATLAB, para lo que es saber el número óptimo de ventanas, y saber el número óptimo de hidden neuros, o sea, capas ocultas que yo puedo utilizar para entrenar lo que es la red neuronal. Bueno, esas son bueno, aquí están todas las referencias, en este caso, que bueno, no existen tantos artículos, bueno, apenas existe uno que más o menos utilizó esta técnica, y los demás artículos son utilizados para, obviamente, lo que es la parte de diseño de antenas, en este caso de la tecnología RFID. Bueno, eso ha sido todo. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la presentación. Muchas gracias, René. Entonces, abrimos espacio para preguntas, dudas o comentarios de los otros participantes aquí en la sala.
¿Alguna preguntita por ahí, grupo, antes de yo iniciar con las mías?